Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. ¡Comencemos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio del arte de estar bien, un espacio donde nos escuchamos, nos cuestionamos y nos acercamos a eso que realmente importa, nuestro bienestar. Y bueno, como cada semana, ya saben, pues traemos un invitado nuevo, algún especialista, por eso nos gustaría, Ale, que nos los pudieras presentar el día de hoy. Claro, el día de hoy vamos a estar viendo un tema primero que nada súper interesante, que es acerca de crianza positiva e inclusión desde la psicología educativa. Y por ello les traemos una invitada especial, quien es especialista en esta parte de la educación. Ella es Paola Hernández, es psicóloga con especialidad, como les comento, en educación en la diversidad y desarrollo humano. Acompaña a niñas, niños y adolescentes y familias en procesos terapéuticos y educativos, promoviendo una crianza basada en el respeto, la regulación emocional y el buen trato. Desde APYS desarrolla proyectos enfocados en crianza positiva, inclusión, regulación emocional y prevención de la violencia. Su trabajo integra la psicología educativa con una perspectiva de derechos, diversidad y desarrollo socioemocional. Démosle una cálida bienvenida a nuestra invitada. Hola, Paola. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, a ti muchísimas gracias por estar aquí. Y pues primero que nada quisiéramos que nos hablaras un poquito sobre este tema tan interesante que nos vienes a contar, ¿no? ¿Qué es como tal la crianza positiva? Bueno, la crianza positiva implica educar basada sí en límites, pero también en el respeto mutuo y en la regulación emocional, en generar un vínculo seguro entre las infancias y sobre todo los adultos. Ujú, ok, muy bien. Ahora, me gustaría saber un poquito al respecto de esta parte de qué papel juega como la perspectiva de los padres ante la crianza respetuosa. Bueno, es un papel muy importante porque en la actualidad se considera, o bueno, muchas de las personas piensan que la crianza debe de ser basada precisamente en, sí los límites, pero a través del castigo, a través de pues ciertas dinámicas que mucho o en mucho tiempo se han ocupado, ¿no? Ujú, Sin embargo, pues implica mucho el pensamiento de los padres en la actualidad, el que estén dispuestos precisamente a abrir ese panorama, a entender que efectivamente los límites se deben de establecer, que son la guía y el acompañamiento que debe de tener, no basado en el miedo o en el castigo, en la imposición, sino precisamente en ese acompañamiento. Entonces, el papel de los padres es muy importante, como el padre o la madre o el padre observen la conducta o más bien vean la conducta o interpreten la conducta de su hija, hijo, pues va a repercutir mucho en la respuesta que van a tener. Por ejemplo, muchos padres en ocasiones llegan a pensar, es que mi hijo me está retando, ¿no? Cuando hay alguna situación o algún conflicto, piensan, mi hijo me está retando. Entonces, si el padre o la madre cambia un poquito esa perspectiva de comprensión y precisamente de ese respeto mutuo, de ese vínculo, entonces se puede generar un pensamiento de, bueno, mi hijo está teniendo o mi hija está teniendo un conflicto en la regulación emocional o no, no sé qué esté pasando, a lo mejor que esté sintiendo y pues le voy a dar su espacio o pues sí, el pensar de otra manera, ujú. eso puede fortalecer la relación. Y no quiere decir que se estén perdiendo los límites, sino simplemente es el cómo vamos a fortalecer ese vínculo y cómo vamos a establecer esos límites de diferente manera. Entonces, la percepción de los padres y pues si el cómo interpreten ellos esa crianza, pues va a repercutir mucho en la dinámica. Perfecto, Pau. Oye, y por cierto, quisiéramos que quizás incluso nos comentaras sobre qué significaría entonces ahora la inclusión dentro de casa.
Ok, la inclusión muchas veces las personas lo piensan como el tema de discapacidad, el tema de neurodivergencias, y bueno, no, realmente no va tanto por ahí. O sea, sí es parte de, sin embargo, dentro de casa es el reconocer que cada infancia, que cada niña, niño, pues es diferente, que tiene diferentes ritmos al momento de aprender, al momento de desarrollarse. Como les comenté, no solamente es de discapacidad o de diferencias en específico, sino implica también las diferencias de carácter, de temperamento, de aprendizaje, las formas de sentir de cada una de las infancias. Entonces, hablar de inclusión desde casa es reconocer eso, es diferente y que no se tiene que presentar una comparación, ¿no? Porque en ocasiones sí llega a suceder, digo, dentro de la dinámica familiar, pues el punto de, ay, es que si te pareces a a tu primo, ¿no? Es que tú, ¿por qué no te pareces a tu hermana, hermano? Y entonces se genera de cierta manera esa falta de inclusión, o sea, no estoy respetando tal cual la identidad que está teniendo mi hijo o mi hija. Ujú. Ok, y por ejemplo, ¿cómo se puede llegar a conectar esta parte de la crianza positiva con la misma parte de la inclusión? Bueno, ese es un punto interesante, bueno, todos, ¿no? Sin embargo, esta parte de la crianza positiva y la inclusión se conectan de la parte básica que es el punto del respeto. La inclusión, bueno, como les comenté, crianza positiva, pues está basada en establecer los límites a través del respeto, y la inclusión también está a través del respeto. Entonces, cuando nosotros juntamos algo o juntamos ambos, perdón, entonces no quiere decir que estemos eliminándolos, por así decirlo, sino al contrario, al momento de juntarlos estamos reconociendo, estamos fortaleciendo esos vínculos, estamos apoyando precisamente a que dentro de la misma crianza positiva, pues se vaya respetando eso, se vayan respetando esos derechos, se vaya fortaleciendo ese vínculo. Entonces van de la mano, ¿no? No se trata de imponer, sino se trata precisamente que cada infancia, cada niña, niño, pues se sienta valorado y se sienta respetado tal como es. Entonces, pues van de la manita esa crianza positiva junto con la inclusión. Oye, Pau, y ahorita que mencionas justamente toda esta parte de los límites, nosotros como padres de familia, tutores, familiares, ¿cómo podemos poner estos límites sin gritar y con respeto? Bueno, lo principal es el punto de regularnos, ¿no? Normalmente cuando una infancia tiene algún comportamiento o alguna conducta, pues nos está tratando de decir algo. Es la única manera que ellos conocen, ¿no? Están dentro de ese proceso de autoconocerse, de regularse, y entonces debemos de aplicar como padres ese punto de empezar por nosotros, el regularnos nosotros, el saber y conocer nuestras emociones para poder también transmitirles a ellos ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo principal es el regularnos. Normalmente, pues se presenta que el padre o la madre empiezan a estresarse de más porque o hay un berrinche o hay un enfrentamiento o hay alguna discusión, y entonces empezamos a enojarnos y empezamos a imponer. Y es ahí donde debemos de comenzar por regularnos nosotros, perdón, ser muy claros en el aspecto de los límites. Un ejemplo, cuando ya se van a ir a dormir o es momento de ir a dormir y que están a lo mejor jugando un videojuego o están viendo un programa que les llama la atención,
pues normalmente es dirigirnos como padres de, oye, ya, apaga la tele y vámonos a dormir, ¿no? Entonces se puede presentar ahí una incomodidad por parte de la infancia y presentarse a lo mejor llanto o algo, dependiendo también de la edad. En ese caso, lo recomendable, pues, uno es anticiparles, ¿no? Oye, en tanto tiempo ya va a ser hora de ir a dormir, ¿no? Cuando no se anticipa, bueno, lo que podemos hacer es regularnos nosotros, dirigirnos a la infancia, a nuestra hija, hijo, y el poner el límite claro, es decir, sé que te molesta o sé que estás enojada, enojado, sin embargo, ya se terminó el momento de diversión, el momento de tele y necesitamos ir a dormir, ¿no? Muchas veces, pues, las infancias no lo van a comprender en primera instancia, pero conforme se va practicando, pues eso va generando precisamente que se vaya volviendo un hábito y que ellos vayan fortaleciendo esa respuesta, ya no impulsiva, ya no desde el enojo, porque nos ven a nosotros como adultos regulados, tranquilos y pues validando también su emoción, que eso es algo sumamente importante. Ujú, ok. Oye, y esto me recuerda mucho como a un comentario que suelen decir mucho a algunos adultos ya más grandes, más grandes por decirlo así, como de a mí me criaron de esta forma, con mano dura y yo estoy bien, ¿no? ¿Qué nos puedes decir como esa perspectiva que algunos adultos tienen? Sí, de hecho, pues yo creo que la mayoría de los adultos llegamos a tener en ciertos momentos, ya cuando somos eh, padres, pues esa idea, ¿no? De, ay, no pasa nada, a nosotros nos educaron así, mira, aquí estoy, ¿no? Así, Ujú, sigo súper bien, ¿no? Y una cosa muy importante es el punto de que el hecho de que hayamos crecido bajo ese estilo de crianza hasta cierto punto autoritario, no quiere decir que nos hayamos desarrollado emocionalmente. No sé cómo explicarlo. O sea, podemos sobrevivir o más bien sobrevivimos a ese estilo de crianza, pues porque así fue, ¿no? O sea, si nos decían la letra con sangre entra, ¿no? O sea, tienes que aprenderte tal y tal, no sé, por ejemplo, las tablas, ¿no? De esta manera, porque solamente así vas a resaltar o vas a sobresalir y ese tipo de situaciones. Pero no quiere decir que sea la única forma en que se tiene que educar. Lo que les decía, ¿no? El hecho de sobrevivir a esa dinámica de crianza autoritaria, pues muchas veces no nos hizo fuertes emocionalmente. En la ujú, actualidad, el conocer precisamente de el tema de autocuidado, el tema de neurodesarrollo, el tema de regulación emocional, pues nos fortalece. Entonces, si nosotros ya podemos aplicar esas herramientas en la crianza hacia nuestros hijos, pues los va a hacer que se desarrollen emocionalmente y eso es una gran ayuda, por ejemplo, para la tolerancia a la frustración. En la ujú. actualidad, muchas personas, pues sabemos que vivimos bajo un estrés continuo, ¿no? Y la presión del trabajo y todo, que pues sí nos lleva a veces a colapsar en el aspecto emocional. Cuando nosotros, bajo la crianza positiva, les damos esas herramientas emocionales a las infancias y esa tolerancia a la frustración, no quiere decir que no vayan a sufrir, ni mucho menos que no, no se vayan a frustrar, ¿no? Pero van a ser precisamente más tolerantes a esa frustración y se va generando esa resiliencia a esa parte en ese aspecto emocional. Y pues obviamente eso les fortalece demasiado. Ujú. Ujú. Y precisamente creo que este tipo de creencias también se van muy ligadas incluso a que la crianza positiva se tiene este mito, ¿no? De que pues es dejar a los niños hacer lo que quieran o lo que se les den gana. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir para aclarar este mito? Sí, de hecho no, o sea, yo siempre les pongo el ejemplo de
que es como, los límites son como el punto de que vamos manejando en una carretera. O sea, son sumamente importantes, son sumamente necesarios, ¿no? El que nosotros tengamos a lo mejor esas líneas marcadas, esos signos o esos símbolos que nos indican vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, tope a cierta distancia, ¿no? Porque al final eso nos produce seguridad. Entonces, en las infancias, en las niñas, niños, pues obviamente es lo mismo. O sea, si nosotros los dejamos que hagan lo que quieran, o sea, el que no les marquemos esos límites, pues ellos crecen con esa idea de no va a haber ninguna repercusión, no va a pasar nada. Y no es así. Se confunde muchas veces esa parte de la crianza positiva con el tema de precisamente, pues, dejarlos que no tengan ninguna regla, nada, ¿no? Y no, no es así el ser demasiado permisivos. No, al contrario, el hecho de que nosotros pongamos esos límites, que establezcamos esos límites, les da una seguridad. Aquí el punto de la crianza positiva es precisamente cómo ponemos esos límites. Como les mencionaba, sí tiene que ser basado en el respeto mutuo, porque al final el hecho de que sea una niña o un niño no le quita el derecho, ¿no? De ese respeto. Entonces, no lo hacemos desde lo impositivo, sino que al contrario, esos límites claros los basamos sí en el respeto, pero también en nuestra regulación emocional, en reconocer su emoción y en ese vínculo. Entonces, no quiere decir que no deban de tener límites, al contrario, les provoca esa seguridad. Ujú. Ok, y bueno, tomando en cuenta como todo esto que me comentas, que creo que al final sí es muy importante porque justamente luego se suele confundir el hecho de ser ya sea demasiado autoritarios o demasiado permisivos, ¿no? Lo cual pues a veces lleva como a bastantes complicaciones en este intento de llevar una mejor crianza, ¿no? Por decirlo así. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son como los errores, por decirlo así, más comunes que los padres o los cuidadores primarios tienen al intentar llevar esta crianza positiva? Que muchas veces se van a los extremos. Muchas ocasiones se llegan a ir a los extremos precisamente por esa confusión, ¿no? Entre, híjole, si le grito, pues entonces ya no estoy ejerciendo una crianza positiva, ¿no? Entonces ya no estoy, pues sí, siendo coherente a lo mejor con regularme yo y el reconocer en mi niña o en mi niño, pues su emoción. Entonces llegan a caer o más bien, sí, desbalancear esa situación. Y no es así, sino es el punto de, vuelvo a lo que les comentaba, el hecho de, bueno, sí me tengo que regular, no debo de caer en esa parte permisiva, porque no quiere decir que voy a lastimar a mi hijo o a mi hija si le pongo el límite. Ujú. Entonces, se llega a cometer el error de tener miedo en poner los límites, en establecer los límites. Y no debe de ser así, sino al contrario, sí los tenemos que establecer, porque como les comentaba, es fundamental, pero los tenemos que establecer, tener bien claro que sí es basado en ese respeto y no romper ese vínculo. O sea, sí respetar el punto emocional que es sumamente importante, pero sobre todo el no caer en esa parte permisiva, ¿no? El de, ah, bueno, pues Ujú. si no lo quieres hacer, pues no lo hagas, ya después lo harás. No, o sea, sí debe de generarse una consecuencia. Anteriormente les decían, ah, no, pues castígalo, ¿no? O sea, castígalo, que no haga esto. No, los niños deben de entender que sí hay consecuencias a esas acciones, a esos comportamientos, pero no verlo como un castigo, sino precisamente esa parte, oye, yo estoy respetando tu emoción. Muchas veces nos tenemos obviamente que adaptar a la edad de cada infancia para transmitirles
pues ese límite. Sin embargo, es el punto principal de, oye, yo te estoy pidiendo esto, entonces sí tenemos que hacerlo porque si no la consecuencia es tal, ¿no? Y ya, pero no el olvidarnos de plantear esos límites, porque en la actualidad considero que uno de los puntos o de los errores que más se presentan es que a los padres de familia les da miedo el punto de plantear un límite y pues sí, nos vamos a los extremos, ¿no? Ujú. Oye, y bueno, me surgió una duda con esto que nos estás comentando. Eh, ¿Tú cómo lo ves? En la actualidad, ¿qué impacto consideras que tienen las redes sociales o las comparaciones con otras familias que en la forma en que se vive la crianza? Bastante. La verdad es que las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa, pero también pueden ser, ahora sí que nuestra peor tortura, ¿no? Como padres, porque muchas veces lo que les comentaba, te dicen, no, es que no le grites porque ya les puedes generar un trauma, ¿no? Dicen, y si le pegas también puedes repercutir en algo. Y sí, efectivamente hay una afectación emocional, pero no tenemos que llegar a ese límite. Por eso es muy importante nuestra regulación como adultos. En esa crianza positiva, el regularnos nosotros primero. Sin embargo, también el aprender a discriminar dentro de las redes sociales qué es lo que sí me sirve para mi familia, porque ahí entra esa parte de inclusión y entra esa parte de diversidad, ¿no? O sea, mi familia no es igual a la familia del vecino, simplemente porque somos personas diferentes. Y yo no debo de comparar mi familia, mi estilo de crianza con el de la vecina, el vecino, porque a lo mejor el temperamento de sus hijos o de su familia es diferente. Y yo debo de respetar y más bien pensar en ese aspecto inclusivo de en casa, de que mis hijos son diferentes. Simplemente yo, madre, yo, padre, soy diferente. Y entonces tengo que encontrar mis propias herramientas. Por eso, dentro de la crianza positiva, se dice que no se buscan padres perfectos, se buscan padres que sean accesibles a ese aprendizaje, a esa, pues sí, comunicación, a aprender a llevar tal cual el desarrollo de sus hijos, ¿no? Entonces, no se busca para nada una perfección de los padres, al contrario. Y ahí viene lo que me preguntaban de las redes. O sea, no puedo comparar mi familia con la otra familia, que somos totalmente diferentes. Ok. Y bueno, es que sí creo que ahí es un punto importante, ¿no? Porque justo esta diferencia es lo que hace que al final también la forma en la que llevemos esta crianza, pues también va a ser diferente, ¿no? Y que nos puede ayudar como pues diferentes cosas para afrontarlo de una manera distinta. Ahora, ya como para finalizar, porque ya estamos por terminar, me gustaría que nos pudieras dar tal vez algunas recomendaciones, o sea, para la audiencia que nos ve el día de hoy acerca de esta parte de la crianza respetuosa. Claro, bueno, pues, l considero que una de las más importantes, bueno, sí, de las más importantes, es el recordar que la conducta de la infancia, pues, nos está tratando de decir algo, ¿no? Nos está tratando, ya sea de expresar una necesidad o un estado emocional. Entonces, tenemos que reconocer ese punto, principalmente. Otra cuestión es el tema de la regulación emocional como adultos, que es sumamente importante. El que no nos dé miedo poner límites claros y conscientes, como les mencioné, basados en el respeto, y también el evitar las comparaciones, porque más allá de una afectación emocional, pues es el no respetar la diferencia de mi hija, hijo. Entonces, es el evitar esas comparaciones, pero lo que les mencioné es, no, principalmente considero que la regulación emocional en el adulto. Ujú. Y pues muchísimas gracias de verdad por toda la información que nos proporcionaste y nos podrías dejar tus redes sociales por si alguien gusta contactarte.
Claro, bueno, mi red social en Facebook, me pueden buscar como SIC Paola Hernández y dentro de Instagram también como SIC Paola Hernández y creo que ya. Mi correo Ok. electrónico, bueno, es un poco larguito, pero es psicologiapaucorona@gmail. Sí, por Ok, favor, vale. se Muchas contactar. gracias, Paola. Entonces, bueno, ya saben también que aquí arriba están las redes sociales. Bueno, todavía no se ven, pero si quieren también contactar a Paola, también nos pueden mandar mensajito a nosotros y los contactamos directamente con ella, ¿vale? Te agradecemos mucho que hayas estado aquí el día de hoy con nosotros y nos estaríamos viendo en un próximo programa. Nos vemos. Bye, Bye. Hasta cuídense. luego, gracias. Bye, a ti. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.